Puntos de Vista con Luis García Quiroga. El programa de los líderes de opinión. Somos GQ, tu canal. El canal digital de los líderes de opinión. En GQ, tu canal y este programa Puntos de Vista, tengo dos personas que lo voy a decir con cierto tono, no humilde por cierto, sino más bien orgulloso, que son referentes de consulta sobre temas de ciudad y temas de región, que son el economista Jonier Cardona, un doctorado en economía en la Universidad de Suiza para temas económicos. El hombre me hace unos sesudos análisis sobre la pobreza monetaria, el empleo, la informalidad, las situaciones y las cuestiones de la economía regional. Y también tengo como referente en temas de ciudad, en temas de desarrollo, al ingeniero industrial Hernán Roberto Meneses, ampliamente conocido por la opinión pública de Pereira por múltiples motivos. He invitado a Hernán Roberto para que en este final de año hagamos un análisis y le quiero preguntar a Hernán Roberto de qué quiere que hablemos primero, de política o de ciudad. Hernán, ¿cómo estás? Gracias, Luis, por la invitación. De ciudad. ¿Qué quiere que hablemos de ciudad y Sí, región? señor. Y la otra propuesta mía es que hablemos de política. Se la voy a invertir. Hablemos primero de política porque para hablar de ciudad es más larguito. De política podemos ir al grano después de esta pausa. Hay colegios donde los niños y niñas van a estudiar y lugares donde descubren, crean e investigan. Educa Liceo Bilingüe es una de las experiencias pedagógicas más innovadoras del país. Nuestro modelo Educa, inspirado en la filosofía Reggio Emilia, transforma la forma de aprender y sentir. Sé parte de esta experiencia. Matrículas abiertas desde prejardín hasta segundo de primaria. ¿Qué espera usted, Hernán Roberto Meneses, como pereirano, de la posible, de la eventual renovación en algunos aspectos de la clase política que nos va a representar en el Congreso de la República en marzo próximo? ¿Nada? Pues renovarse, pues todo cambia para que nada cambie. Mauricio va a tener representante. Mauricio, Diego Patiño va a tener senado. Mauricio Salazar. Mauricio es el alcalde. Sí. Va, O sea, todo cambia para que nada y cambie. el gobernador también va a tener Sí. representación en el Congreso. ¿Usted ve que tanto Diego Patiño Mariles como María Irma Loreña sean senadores? Es probable. Es muy probable, es altamente probable, Sí, ¿cierto? y además que Mauricio también tenga representante de la Cámara. ¿Por qué? Porque el poder Porque no es... está probado que el alcalde pone un representante de la Cámara y puede poner un senador. Y puede poner un senador. Eso ha ocurrido en el pasado. Eso ha Y esa es ocurrido una de las inquietudes que por estos días tienen todos los alcaldes y gobernadores, ¿cierto? Es un hecho Es político. un hecho. Es un hecho. La maquinaria elige por lo menos uno. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo veo difícil que las dos representantes a la Cámara verdes se mantengan. Es difícil que tanto Carolina, bueno, Carolina ya dice que no va, pero que Alejandro García como representante de la Cámara es muy complicado. Ojalá, y que se repita lo de Alejandro. Pero se pierde por lo menos esa Cámara. Se pierde una Cámara. El Partido Liberal podría también perder una de las dos. Hoy en día llegó Patiño y Aníbal Hoyos. puede llegar el Mira con las alianzas que tiene. Con el y Centro el del Democrático alcalde, ahí están los cuatro. ¿Usted cree que de la alianza con el Centro Democrático no sale Durque sino el Mira? ¿Es lo que está diciendo? No lo sé, no estoy seguro. Pero ahí hay una Cámara, eventualmente. Sí. Eventualmente, ¿cierto? Salvo que el liberalismo pegue una repuntada bien tenaz y saque las dos cámaras. No. ¿Lo ve difícil? No, muy difícil. Tendría que poner a alguien muy fuerte en el tercer puesto que arrastre votos para que alcance el segundo. Sí, porque está muy desacreditado. ¿Sí? El liberalismo está muy desacreditado. Uh-huh. Pues ¿Y quién no está desacreditado en política? Cuénteme a alguien que no esté desacreditado en política. ¿A quién ve usted que en Risaralda no? ¿El senador Merec, por ejemplo, está acreditado? ¿Tiene confianza? No, yo creo que Alejandro García está acreditado. ¿Sí? Ha hecho una labor seria de control político, ha hecho una labor seria
en defensa de los intereses departamentales. Lo que no ha habido es eco. Si nosotros miramos alrededor, el gobierno nacional ha atendido de muy buena manera a Caldas. Le cumplió con el COMPES del aeropuerto del Café, está prácticamente licitado y entregado por cerca de 850.000 millones de pesos. La primera fase del aeropuerto del Café. El Quindío tiene un COMPES para la construcción por parte del gobierno de una vía que va a ser supremamente importante para la región, que es Montenegro-Cartago. Cartago, sí. Que va a acercar el Por norte del Piedranoler. valle, que va a acercar al norte del valle al Quindío. Quindío. Si usted habla con el gerente de Ucumarí, le va a decir que el 35% de los visitantes de Ucumarí son del valle. Y si usted habla con el gerente del Parque del Café, le va a decir que cerca del 30 o el 35% de los visitantes son del valle. O sea que esa carretera va a acercar al valle al Quindío. Y los va a acercar también al aeropuerto Ledén. O sea que parte de la cuenca del mercado natural que hoy tiene El aeropuerto Matecaña. Matecaña podría polarizarse alrededor del Quindío. Otra cosa importantísima que le está pasando al Quindío es la reactivación del ferrocarril de Yumbo, Zarzal y la conexión de la cordillera central, que sería Calarcá, Alvarado, Alvarado-La Dorada y por La Dorada al Caribe. O sea que es un canal seco férreo interoceánico. Por la Caribe a través del río Magdalena, ¿cierto? A lo largo del río Magdalena. Y esta que va a Buenaventura, por el Cauca, pondría al Quindío en el centro de ese canal interoceánico. Y Risaralda y Pereira en ese caso quedarían un poquito más al lado. Marginado. Por eso es tan importante lo que se viene hablando del ramal Zarzal-Caimalito. Sí, Que en mi opinión, hágase o no se haga el canal, ese ramal férreo, de todas maneras la Virginia queda a 30 kilómetros de ese canal interoceánico férreo, con una doble calzada. O sea que lo férreo puede ser importante, sí, pero no es indispensable. Pero lo férreo, ¿sabe qué tiene? Puede tener un enlace muy importante para la salida a Puerto Antioquia. Sí. ¿Cierto que sí? Sí. O sea que desde lo que llamamos la zona franca de Caimalito y todo el sector de esta zona de Risaralda quedaría conectado con el Pacífico y con Puerto Antioquia. Yo siempre pongo esto acá. Eso sí. Aquí Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, ajá, ¿cierto? Y aquí Buenaventura y aquí Puerto Antioquia, que en Turbo. Es correcto. Que es un puerto enorme que está construyendo la gobernación de Antioquia y los privados. Ojo con esto. Si usted va de La Virginia a Cartagena hay 1000 kilómetros. Sí. Pero si usted va de La Virginia a Puerto Antioquia, hay 800 kilómetros. ¿Por qué? Porque el Caribe es así. O sea, Cartagena está aquí y Turbo está acá. Sí, o sea, sigue la dirección del río Cauca. Esa diferencia de 200 kilómetros pesan enormemente en los costos de exportación. Claro. O sea, quien va a tener el mayor desarrollo en materia de carga va a ser Puerto Antioquia. Bueno, Puerto Antioquia va a ser el puerto más importante. Pero yo quería que habláramos de eso en el segundo programa porque queríamos hablar de política. Usted habilidosamente me cambió la hoja, además bien traído, porque la pregunta después de esta pausa es sencilla. ¿Qué tiene que ver eso de infraestructura férrea y infraestructura vial? ¿Qué tiene que ver con la política? Yo sé que mucho, pero él nos lo va a explicar desde su perspectiva. IP Conexión Centro es una iniciativa de infraestructura vial de quinta generación con altos estándares de sostenibilidad que busca construir, mejorar y operar los corredores Manizales, Pereira, Armenia y Calarcá-La Paila. 317 kilómetros de vías que nos acercan a una Colombia más conectada. ¿Qué tiene que ver? Yo ayer estuve en la presentación del Plan Maestro del Edén. En Armenia, en el aeropuerto del Edén. Que el Plan Maestro contempla la construcción de una pista de 3.300 metros a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Categoría eco, lo he dicho varias veces, sí. Ese aeropuerto compite con el aeropuerto de Pereira.
y con las vías que se están Hay construyendo. quienes dicen, perdóneme, dicen que no, que eso no compite, que Pereira es Pereira y Sí compite, que quién va a ir por allá. sí compite. Y las vías que se están haciendo y la importancia que va adquiriendo el corredor Calarcá-Zarzal para la localización industrial y de logística va a producir una modificación fundamental de la localización industrial en Colombia. Y Armenia va a capitalizar eso con sus zonas francas. Y entonces el tráfico aéreo sí podría sufrir una modificación, no porque atraiga necesariamente el tráfico de Pereira. Pues está bien, los pereiranos no vamos a ir pues a Armenia, pero es que allá se va a generar un tráfico supremamente importante. O sea, a Armenia le están pasando cosas muy importantes. Pero Armenia no tiene senador, los representantes de la Cámara son casi invisibles. Sí, pero- ¿Qué tiene que ver esto con la política? Es la pregunta. Pero el gobierno atiende al Quindío y no está atendiendo a Risaralda. Dígame, ¿qué es lo que este gobierno hizo por Risaralda? Nada. Nada, absolutamente. No, y eso es lo que acabo pero no de solamente- decir. no, En el no, caso sí ha de hecho. Caldas, No, perdóname, discúlpame. Sí ha hecho. Yo tengo que decirlo y la gente lo sabe, aunque no lo digan. Ha satanizado a Risaralda, ha satanizado a Pereira este gobierno, nos metió en el cuento de calzones al principio, antes en la plena campaña política a la presidencia de la República, el presunto atentado al candidato Gustavo Petro en Pereira, en plena plaza de Bolívar, donde él hubiera querido hacer su concentración popular. Y ya en el gobierno, cuando el presidente Petro dijo que los narcos se habían metido en el país y que manejaban la política y dio la orden de que combatiera al ejército y a las Fuerzas Armadas que combatieran la narcopolítica, dijo en la televisión, empecemos por Pereira. Sí ha hecho por Pereira. Nos ha vuelto una filtrapa, pues, ¿cierto? Sí. y en cambio a nuestros vecinos, pues yo creo que las cosas se miden en COMPES. En el COMPES. Caldas tiene un COMPES para terminar la primera fase del aeropuerto del Café. El COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que es el compromiso que adquiere el gobierno, este gobierno y gobiernos futuros para financiar un proyecto, porque va a tener vigencias futuras. Proyectos de tercera, proyectos de infraestructura como el del aeropuerto del Edén, no tienen futuro si no están en el COMPES. Pero va a tener un COMPES este año o a principios del año entrante. O sea que el COMPES de Montenegro, de una vía de 280.000 millones de pesos, que no va a tener peajes, que va a ser en doble calzada, que la va a construir el gobierno nacional, mediante un COMPES que ya está expedido, que ya está en marcha. Y además, el Quindío va a tener el COMPES del aeropuerto del Edén. Y todo eso porque los políticos nuestros, el senador Merek, el senador Gallo, los representantes de la Cámara no jalonan recursos para el aeropuerto Matecaña, no. Mire cómo se comporta este gobierno, mire lo que le pasó al Valle. Trabajaron 3 años en la estructuración Del tren de cercanías. Lograron la estructuración de 8 billones de pesos, el 70% del gobierno nacional comprometiendo vigencias futuras. Solo faltó la firma del presidente Petro. ¿Y por qué no firmó? Digo, por el maltrato que le hizo la clase dirigente del Valle. Porque no recibió sino insultos y no Se pusieron a pelear con el se pusieron a presidente, pelear con el presidente. Y el patearon la lonchera. Y el presidente no les firmó el COMPES. Lo que hizo el senador Gallo, perdóneme, es que es un hecho político. Lo que hizo el senador Gallo con el presidente, con el gobierno nacional, el presidente Petro, atacarlo en el Congreso con filibusterismo, se llama eso. Filibusterismo. ¿Cierto? Los filibusteros son aquellos que en la historia echan un discurso por encima y por debajo piden contratos y piden cosas, que eso fue en eso es que están investigando al senador Gallo en el Congreso, en la Corte Suprema de Justicia. Perdóneme, es que no es un invento ni es nada personal, pero se agarró a hacerle oposición al gobierno nacional desde el Congreso, ¿cierto? Y como miembro de la Comisión de Crédito Público, nada más y nada menos que con el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene el billete, ¿cierto? Ya está la secretaria privada del ministro Bonilla acusando directamente al senador Gallo y a otros 5 senadores. O sea, entonces, ahora, usted me contratos preguntó al no principio, ¿qué va a pasar en y la no había próxima ningún, elección? perdóneme, pero era que ningún contrato de los que el senador Gallo estaba disputando en Bogotá
Y lo estoy invitando a que hablemos de eso, si quiere, senador Gallo. Lo he dicho varias veces y se lo pedí con Luis David Duque. Consígame una cita con el senador Gallo porque se lo pedí a través de María Teresa, su asistente de prensa, y el senador Gallo no me responde. Yo lo invito a este programa para que hablemos de eso, porque a ver si es verdad, como se están diciendo los medios de comunicación, que usted consiguió contratos para ejecución de obras en el Baupés, pero ni una sola para Risaralda. Entonces, el senador Gallo y todos los demás políticos en el Congreso de la República tienen una cosa que se llama mandato de representación. O sea, que no es lo que ellos quieran, ellos están cumpliendo una representación de la vocación y de la decisión política de los ciudadanos. Continúe, por favor. Bueno, y en el caso de Risaralda, a Risaralda este gobierno lo ha tratado ignorándolo en el presupuesto, que es la peor manera como nos pueden tratar. Usted me preguntó al principio del programa, ¿y esto podría cambiar con la próxima elección? Y lo dudo. Creo que vamos a más de lo mismo, a algo muy parecido. No veo en el panorama político cambios, sino al contrario, el mantenimiento de un statu quo que no es el de los intereses más altos De acuerdo. de Risaralda. Hernán Roberto, después de esta pausa, desde la mera perspectiva del análisis, ¿qué significa que el gobierno nacional no le haya hecho ningún aporte sustantivo al departamento de Risaralda, exceptuando lo del hospital de cuarto nivel, que fue muy peleado por toda la ciudadanía y ahí colaboró en algo hay que reconocerlo, el doctor Diego Patiño Amariles y el gobernador, y su hijo, el gobernador Juan Diego. Se dieron la pelea, la pela, e hicieron alguna gestión y se consiguió que por lo menos aseguraran esos recursos de 734.000 millones de pesos, que ya están en cierre financiero por fortuna. Pero ¿qué significa que el presidente de la República o el gobierno nacional no le dé al Risaralda los aportes para el desarrollo de infraestructuras y de otras obras importantes de desarrollo regional? Porque uno diría que es que lo que estamos es pidiendo que nos colaboren, o esa es una retribución a los impuestos que pagan nuestros empresarios. ¿Qué significa eso, por favor? Cada gota lleva nuestro sello. Somos privilegiados de contar con una cuenca hermosa que da vida al río Otún, fuente de nuestra captación. Desde allí la transportamos a potabilización para que cumpla con altos estándares de calidad. Un gran equipo de profesionales del agua trabaja 24/7 con esmero y dedicación para que nuestros usuarios la disfruten potable al abrir el grifo. Nuestra responsabilidad en Aguas y Aguas, más que tratarla, es entregar amor y bienestar a las familias pereiranas a través de un líquido vital que se puede tomar con tranquilidad y confianza. Si algo se ha distinguido Antioquia es que ha sabido poner la pirinola en el todos pon. Esa es, digamos, la gran diferencia entre Antioquia y las demás regiones. Primero es una región de 12, 14 representantes de la Cámara, de 12, 14 senadores, que pesa para la aprobación de cualquier ley. O sea, pelear con Antioquia no es una buena idea desde el gobierno nacional. Pero es que los antioqueños tienen el todos ponen, porque entonces llevan al gobierno nacional proyectos estructurados como Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, el túnel del Toyo, el Puerto Antioquia, el túnel de Oriente, el túnel de Occidente. O sea, proyectos que son proyectos de carácter nacional. ¿Y nosotros qué hacemos? Nada. Nosotros, primero, no tenemos proyectos estructurados. Segundo, no tenemos una visión de largo plazo, ni nos juntamos con otros para hacer proyectos. Como Caldas y Quindío, por ejemplo. Y en consecuencia, pues no conseguimos dineros del gobierno nacional. Pero es que tampoco ponemos ni el departamental ni el municipal juntos. Porque ¿qué proyecto se hace conjuntamente entre el municipio de Pereira y el departamento de Risaralda? O entre Dos Quebradas y el departamento de Risaralda. O entre Marsella y el departamento de Risaralda. O sea, ¿cuáles son los problemas que hoy acusa, por ejemplo, Autopistas del Café? Que el eventual concesionario dice, la plata no alcanza para lo que ustedes piden. Y es verdad, nosotros necesitamos muchas cosas, por ejemplo, la variante oriental, sí, el par vial punto 30 terminal. Otro viaducto. Pero no en la 14. Y todo eso vale un cajonado de plata.
Y todo eso no se puede hacer con peajes. Todos tenemos que poner. Los municipios deben poner plata, el departamento debe poner plata. Debe haber valorización, debe haber plusvalía. Deben haber otros mecanismos de financiación, cargas y Multimodal. beneficios. Yo he venido teniendo conversaciones con los gremios de la construcción en un escrito que les hice, les dije, la ingeniería no es solamente la civil, hay también ingeniería financiera. Y para acompañar a esta solicitud les dije, yo tengo identificados 6 fuentes de financiación. Uno de ellas es la titularización del impuesto predial de los municipios. Pongo este ejemplo. Si construyemos la avenida Oriental por Dos Quebradas, todos los terrenos que se beneficien con la construcción de esa vía, pues van a tener una elevación Un mayor valor en del su precio de la valor tierra. catastral, y ese Sí. valor catastral implicará un mayor impuesto predial. Hay una ley que permite que los municipios titularicen, o sea, vayan a la Bolsa de Valores de Colombia y vendan en títulos los ingresos futuros que van a recibir por el impuesto predial. Yo calculo que pueden ser 5 veces los que recibe el municipio en la misma zona. Ujú. Si eso se titulariza, y tener lo coge recursos, ya. y recursos anticipados, ¿cierto? Eso es. Eso, entonces puede poner. Entonces es que el municipio no tiene plata. Y no tiene plata porque no usa instrumentos como el de la titularización. Es porque no tiene gestión. Pero también tiene vigencias futuras, también puede poner plática del presupuesto, pero también puede haber valorización y ahí van a haber unas zonas y de alianzas desarrollo. estratégicas. Entonces haga unos planes parciales y las intersecciones desarrollalas por cargas y beneficios. O sea, la ley 388 tiene más de 35 formas de arbitrar recursos para el desarrollo regional y urbano. Y estamos creyendo que la única manera de hacer vías es mediante peajes. O sea, si los habitantes de Cerritos que viven maluco no se meten la mano al bolsillo, no va a haber soluciones. Trasladarle al gobierno nacional, a Invías o Forpeajes, la solución de los problemas de Cerritos no es la solución. Aquí debe haber un todos ponen. Es que los propietarios ponen una plata, el municipio pone plata, la nación pone plata. No solamente la de los peajes, sino también de vigencias futuras del Y presupuesto. vuelvo a lo mismo. Pero tiene que haber proyectos y tiene que haber estructuración No, y tiene que haber análisis. En esa pirinola de todos ponen, no es que los congresistas vayan a meterse la mano al bolsillo porque no gastan un tinto. Está muy bien. Ellos verán qué hacen con su plata. Pero sí pueden gestionar recursos en el Estado. Pero si se ponen a pelear con el gobierno, no van a conseguir. O sea, si se dedican a patear la lonchera, no van a tener nada sobre la mesa. Entonces quiero que me diga cuál es el alcance de responsabilidad de la clase política que va a elegir el departamento de Risaralda, cuál es el reto, cuál es el desafío para el próximo mes de marzo. Robar energía, alterar los medidores e instalar conexiones irregulares tiene consecuencias legales de hasta 6 años de prisión y multas de 130 a 150 salarios mínimos. Si tienes una conexión ilegal, denúnciala a tiempo. Llama al 322-896-6935 y reporta de manera anónima. El desafío es que tenemos que tener un acuerdo entre todos, los ciudadanos, las autoridades y la sociedad civil. No hay acuerdo, no tenemos una idea de futuro, no la hemos construido y en consecuencia cada quien va por su lado. La gobernación va para un lado, el municipio de Pereira va para otro, el alcaldía de Dos Quebradas va para otro, el resto del departamento va para otra, la clase política va para otro y los gremios van concentrados en lo suyo. Y somos una familia chiquitica, un Entonces, departamento pequeño. si no nos juntamos A eso. como se juntan los costeños, como se juntan en Bogotá, como se juntan en el Valle, como se juntan en Antioquia, pues no vamos para ningún Pérez. Oiga, ¿usted sabía que Atlántico, que es un departamento tan pequeño como Risaralda, tiene 12 senadores? 12. ¿Sí? Con un músculo político que contradice la famosa frase del maestro. Vaya, mire de esos 12 senadores, ¿cuántos tienen votos en Risaralda? Ojo, la mitad de los votos por el Senado de la República en Risaralda son para personas fuera de Risaralda, fuera del eje cafetero. La mayor parte de los votos que se depositan en Risaralda. Así es. Y esos votos
¿Por qué? Porque no tenemos proyecto. No, y porque son negociados los votos. Esos votos vienen ellos aquí y hacen compra de votos. Y hay unas personas de Risaralda que tienen sus microempresas electorales. Entonces Chucho Pérez Tiene 500 votos. tiene 500 votos y él asegura esos 500 votos para el congresista de Antioquia, para el de la costa. Necesitamos una reforma política que cambie la forma de elegir los congresistas, Los senadores. y que cambie la forma de elegir, de tener control social y control político. Para que haya un verdadero mandato de representación. Por un lado, pero por el otro que haya control. Voy a poner este ejemplo. Cuando, ¿cómo se llama este caballero que lo cogieron con marihuana en el aeropuerto, que era Contralor de la República? Sí, él era de Sevilla Valle, el doctor, Bueno, él fue Contralor General fue de la rector de República. una universidad, sí. Y como Contralor General de la República, contrató con la USO, o sea, con el sindicato de Ecopetrol, que le hiciera una auditoría de Ecopetrol. Fue supremamente importante para la Contraloría esa visión del sindicato sobre su empresa. Y fue supremamente útil para Ecopetrol las contribuciones que desde la Contraloría pudo hacer él con ese estudio. Traigo este ejemplo porque la Contraloría Municipal de Pereira, que se gasta un dineral en control, no controla. En cambio, si hubiera una bolsa en la que las veedurías pudieran acceder para hacer control, sería muy distinto. Es que el control vale dinero. Por ahí salió un señor Gaviria a decir que las veedurías en Pereira no servían para nada porque solo escribían carticas. Claro, es que las veedurías cuestan dinero. Es que yo no puedo ir a hacer una veeduría del alumbrado público sin hacer mediciones de cuáles son las modificaciones que hay en el patrón del alumbrado. Y necesito tecnología, y necesito funcionario, y necesito investigación. Y eso no se puede hacer con el computador prestado y con el internet de mi casa. No, las veedurías necesitan el apoyo y en vez de gastarnos un montón de plata en las contralorías, podríamos entregarle parte de esos dineros a las veedurías para que con las universidades y con unos tribunales de cuentas vayan los funcionarios a rendir cuentas de manera profesional. Con pago contra resultados. Sí, señor. Hernán Roberto Meneses, ingeniero industrial, comentarista, analista aquí en GQ, tu canal y el programa Puntos de Vista. A ustedes gracias por la sintonía, por la confianza. En el próximo programa tendremos a Hernán Roberto hablando sobre un poco de análisis alrededor de la administración del alcalde Mauricio Salazar y del gobernador de Risaralda, el doctor Juan Diego Patiño. Inclusive vamos a alcanzar el tiempo para hablar de la alcaldía de Dos Quebradas, que se ha convertido en un bastión importante de desarrollo del departamento de Risaralda, como quiera, que ya está sobre los 300.000 habitantes, el municipio de Dos Quebradas. Gracias. Puntos de Vista con Luis García Quiroga. El programa de los líderes de opinión. Somos GQ, tu canal. El canal digital de los líderes de opinión.